Vayan, si son tan amables, abriendo sus Biblias en el capítulo 3 de Segunda Corintios, capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Y hoy reanudaremos nuestra serie titulada Su gracia y su poder en la debilidad, que está basada en esta preciosa carta. Y recordarán que en el último mensaje, antes de interrumpir por Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, en el último mensaje que se basó en la última parte del capítulo 2, el pastor Alex nos explicó que algunos creyentes en Corinto, influenciados por falsos apóstoles que se habían introducido a la iglesia, estaban influyendo en los corintios de una manera muy negativa, porque los convencieron de que evaluaran a Pablo y que evaluaran su ministerio en base a criterios mundanos y lo menospreciaban. Pero Pablo pacientemente les explicó, eso ya lo vimos en el capítulo 2, que a pesar de que no tenía las cualidades que ellos admiraban, Él es un fragante aroma de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Eso está en el versículo 15 del capítulo 2. Él era olor de muerte para aquellos que al ver su vida y escuchar su mensaje lo rechazaban. ¿Por qué? Porque al rechazarlo, en realidad al que estaban rechazando era a Cristo. Y también era olor de vida para aquellos que veían a Pablo y escuchaban su mensaje y lo aceptaban, porque en realidad al que aceptaban era a Cristo. Y aquí déjenme decir algo muy rápido antes de empezar con nuestro texto, que es muy importante que lo tengamos presente a lo largo de toda esta carta. Lo que estaban haciendo los corintios era muy grave. Estaban cuestionando el ministerio de Pablo, estaban dudando que Pablo fuera realmente un apóstol de Jesucristo. Y al dudar de eso y al rechazar al que Cristo había enviado, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban rechazando el fundamento que Cristo mismo había establecido para la iglesia, para todos los que ahora somos de Cristo, incluyéndolos a ellos. Porque el fundamento que Cristo estableció para la iglesia es los apóstoles y los profetas que habían sido enviados a proclamar a Cristo. Eso era todo lo que Pablo hacía como apóstol, proclamar a Cristo. Eso era su ministerio apostólico y ellos lo estaban rechazando, aunque no todos. Y luego al final del capítulo 2, en el versículo 16, Pablo hizo esta pregunta: y para ese ministerio, o sea, para estas cosas de proclamarles a Cristo y ser olor de vida para unos y olor de muerte para otros, ¿quién está capacitado o quién es suficiente? Y terminó el capítulo 2 afirmando que él y sus colaboradores no eran como los falsos apóstoles que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablaban en Cristo delante de Dios. Hoy hablaremos de los primeros 6 versículos del capítulo 3, donde Pablo responde esa pregunta que acabo de leer. Para ese ministerio, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Y responde otras preguntas que él mismo empieza haciendo en el primer versículo de este capítulo 3. Y también continúa defendiendo su ministerio y nos empieza a mostrar un contraste, una comparación en la que se ve la tremenda diferencia que hay entre el pacto antiguo y el pacto nuevo que tenemos ahora en Cristo. El título de este mensaje es: Bajo el nuevo pacto, el Espíritu transforma y capacita. Y nuestro texto será 2 Corintios 3, del 1 al 6. Voy a orar y luego vamos a leer nuestro texto.
Señor, gracias que año tras año, mes tras mes, domingo a domingo, nos has concedido proclamar tu palabra en este lugar. Porque muchos lugares, muchas ciudades del mundo no tienen esa libertad. Gracias. Ayúdame ahora a proclamarla de una manera clara y fiel a lo que tu Espíritu Santo nos dejó aquí plasmado. Ayúdanos a todos a escuchar lo que tú nos hablarás, para que tu palabra nos siga transformando a la semejanza de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Voy a empezar a leer desde el 2:16. Dice así: para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mi primer punto es que bajo el nuevo pacto, el Espíritu transforma vidas, y esto está en los primeros 3 versículos. Vean cómo Pablo empieza este capítulo con 2 preguntas retóricas, 2 preguntas que no necesitan respuesta porque la respuesta es obvia. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Pablo empieza así para defenderse de lo que lo acusaban algunos de este versículo, que eran los mismos muchos del versículo 17 del capítulo 2, los que comerciaban con la palabra de Dios, o sea, los falsos ministros que parece ser que habían llegado de Judea con cartas de recomendación e instigaron a los corintios a exigirle a Pablo que él también presentara sus cartas para demostrar que su ministerio era legítimo. Y algo que sus opositores usaban en su contra era que Pablo no había sido uno de los discípulos originales del Señor Jesucristo. Recuerden que él no aparece en los evangelios. A Pablo el Señor lo salvó después de que ya había resucitado. Y lo único que respaldaba la afirmación de Pablo de que el Cristo resucitado se le había aparecido y lo había comisionado como apóstol era su palabra. Por eso algunos le pedían que al menos trajera cartas de recomendación de los otros apóstoles, y lo cual, debido a lo lento que eran las comunicaciones en aquellos días, era algo muy común. Y Pablo no estaba totalmente en contra de usar cartas de recomendación. De hecho, él había escrito recomendaciones en varias de sus cartas para sus colaboradores, pero en este caso las consideraba totalmente innecesarias. ¿Por qué? Porque tenía algo mucho mejor que presentar. Y vean cómo lo hace en el versículo 2. Aquí vemos la brillante manera en la que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde y demuestra que no necesita recomendaciones humanas para probar la legitimidad de su ministerio. Vean el versículo 2. Ustedes, les dice,
ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Las vidas transformadas de los corintios son la mejor recomendación de Pablo y son el más elocuente testimonio de que Pablo es un genuino apóstol de Cristo, porque fue el evangelio de Cristo que él les predicó lo que transformó sus vidas. La Nueva Traducción Viviente expresa esto mismo con mayor claridad y nos permite entenderlo mejor. Fíjense cómo lo dice. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el trabajo que hicimos entre ustedes. Es cierto que los corintios todavía necesitaban madurar y crecer en muchas áreas, pero también es muy cierto que ya habían sido transformados por el poder del evangelio que Pablo les había proclamado. Por eso es que Pablo mismo les había escrito lo siguiente en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjense lo que Pablo les escribió ahí. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y luego da una lista muy grande. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego les dice, y esto eran en tiempo pasado algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y esto, hermanos, nos debe animar a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque también nosotros, todos, todavía tenemos áreas en las que necesitamos crecer, igual que los corintios. Pero al igual que ellos, nosotros también, si ahora estamos en Cristo, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, apartados para Dios y ya fuimos justificados. Una persona expresó esto con una frase muy elocuente y dijo así, no somos lo que quisiéramos ser, tampoco somos todavía lo que llegaremos a ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que solíamos ser. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y Pablo les dice que los tiene escritos en su corazón, en lo más profundo de su ser, lo cual implica que nadie se los iba a poder arrancar de ahí, los iba a llevar permanentemente en su alma. Estas cartas vivientes son muy superiores a las cartas escritas, porque son evidencia irrefutable del poder del Evangelio y son el fruto de un ministerio fiel a Cristo, como lo fue el de Pablo. Las cartas escritas a veces pueden exagerar las cosas. ¿No les ha tocado que cuando alguien nos pide escribirle una carta de recomendación y a veces es una persona que pues tiene virtudes, pero como todos tenemos defectos también, y ay caray, uno a veces no haya cómo ponerlo para que no se note, ¿verdad? Entonces, en las cartas escritas a veces se puede batallar. Y las cartas escritas con pluma y tinta son leídas por un número limitado de personas, pero las cartas vivientes están accesibles a todas las personas, porque son vidas que pueden ser leídas y observadas por todo mundo. Y en el versículo 3, en la primera parte, Pablo continúa diciendo, siendo manifiesto que ustedes, está hablando de los corintios, son carta de Cristo redactada por nosotros. Y aquí está afirmando que el Mesías
que es Cristo, el Mesías era el recomendador que estaba escribiendo esas cartas vivientes que ahora eran las vidas de los corintios. Y al hacer esto, al decir que eran carta escrita por Cristo, fíjense lo que estaba haciendo Pablo. Estaba apoyando su ministerio en una autoridad mucho más alta que aquella en la que se apoyaban sus opositores. Sus opositores lo único que traían era cartas escritas por los apóstoles y no sabemos ni por quién. A lo mejor se las escribieron Pedro o Jacobo o Juan, los más famosos apóstoles. Pero la carta de Pablo, las que él presentaba, que eran las vidas transformadas de los corintios, habían sido escritas por Cristo. Y cuando dice ahí que fue redactada por nosotros, eso está mal traducido. En realidad debería decir ministrada por nosotros. O sea que fue escrita por Cristo por medio del ministerio de Pablo. Y se refiere a que Cristo es el autor y Pablo es solamente el escribano, el instrumento que fue usado por medio de la predicación del Evangelio. Calvino lo explica así, dice, cuando Pablo dice que fue ministrada por él, es como si él se estuviera igualando a la tinta y a la pluma. En otras palabras, él identifica a Cristo como el autor de esas cartas y a sí mismo se identifica como el instrumento con el que se escribieron esas cartas. ¿Y por qué hizo esto? Porque quería que sus opositores entendieran que es a Cristo mismo a quien tendrían que enfrentar si seguían hablando mal de su ministro, de su apóstol. Y luego, al final del versículo 3, Pablo hace referencia a tablas de piedra, a las tablas del antiguo pacto sobre las cuales la ley fue escrita por el dedo de Dios. Y empieza a explicar la superioridad del nuevo pacto y el prominente rol que desempeña el Espíritu Santo en este nuevo pacto. Fíjense cómo lo dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Lo que ahora se manifestaba externamente en la vida de los corintios era el resultado de lo que les había ocurrido internamente. Era el resultado de la obra vivificante del Espíritu del Dios vivo en sus corazones. Y la transformación que el Espíritu obró en el corazón de ellos no fue producida por la imposición de un código moral, que es lo que eran los 10 mandamientos. Así fue como Dios se las impuso a los israelitas, pero eso nunca los transformó y no nos transformó a nosotros tampoco. ¿Saben qué fue lo que produjo ese cambio en ellos? El hecho de que Pablo, en lugar de llegar con más mandamientos, llegó con la predicación de una persona que había venido a cumplir los mandamientos en lugar de ellos y a morir en su lugar y a resucitar para que ellos pudieran ser transformados. Así llegó Pablo, a predicarles al Cristo vivo que cambió sus vidas. Y aquí Pablo se está refiriendo específicamente al nuevo pacto que había sido profetizado por Jeremías y que fue inaugurado por Cristo siglos atrás. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, Dios les había hecho esta maravillosa promesa a su pueblo, y la cual no era solo para Israel, y eso nos debe alegrar, porque tampoco era nada más para los corintios o para aquellos a los que Pablo les ministraba. ¿Saben para quién es también? Para ustedes y para mí. Escuchen esta promesa preciosa. Jeremías 31, del 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, y esto lo habló Jeremías como 600 años antes de Cristo. Vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y escuchen en qué consistía el pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, que es lo que Pablo acababa de decir que había sucedido con los corintios. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí quiero resaltar algo que si no leemos la historia de Israel y de lo que sucedía en la Biblia, no lo captaríamos. Fíjense qué bueno es Dios. ¿Saben cuándo les hizo esta preciosa promesa a los israelitas? Cuando estaban viviendo en el periodo de mayor rebelión y maldad del pueblo de Israel. Ese es el periodo en el que vivió Jeremías, justo antes de que Dios enviara a los babilonios a destruir y a arrasar y a quemar Jerusalén y a llevarse cautivos a los que quedaron vivos y solo dejaron allá unos cuantos campesinos. Y es en esos tiempos de tanta maldad y rebelión de su pueblo que Dios les hace esta preciosa promesa. Y pocos años después, cuando el pueblo ya tenía un tiempo en Babilonia, exiliados como consecuencia de su rebelión, Dios por medio de otro profeta que también estaba en el exilio, Ezequiel, les reafirmó y hasta les amplió esta promesa. Y les dijo que llegaría un tiempo cuando Él cambiaría sus corazones. Vean cómo lo dice en Ezequiel 11, 19 y 20. Y recuerden, mientras leo y repaso y explico estas promesas, son para ustedes y para mí también. Escuchen, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Jeremías nomás había dicho que haría un nuevo pacto y que pondría su ley en sus corazones, pero no les había dicho cómo. Y aquí con Ezequiel el Señor ya nos empieza a dar más detalles, porque aquí dice que va a poner un espíritu nuevo en ellos y les va a cambiar el corazón. Y tan importante era esta promesa. Y yo creo Dios sabe cuándo necesitamos que nos repita las cosas, ¿verdad? Que se las repitió al pueblo de Israel por medio del mismo profeta Ezequiel. En Ezequiel 36, 26 al 27. Y en su amor y bondad, Dios agrega todavía más detalles cuando vuelve a repetir la promesa. Escuchen, Ezequiel 36, 26 y 27. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso ya lo había dicho. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso también lo había dicho. Pero ahora dice algo nuevo, dice. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cómo iba a ser posible que el pueblo dejara su rebelión en la que había caminado por siglos? ¿Y cómo puede hacer el Señor que los corintios, que eran unos tremendos, dejaran de vivir en ese paganismo y en esa idolatría y en esa inmoralidad? ¿Y cómo puede hacer el Señor que ustedes y yo, que también somos rebeldes por naturaleza, vivamos ahora en obediencia porque amamos a Cristo? Pues aquí lo anticipó por medio de Ezequiel. Iba a ser posible porque Dios Padre iba a poner a su espíritu dentro de nosotros. Y a los primeros que les cumplió esa gloriosa promesa fue a los discípulos de Jesucristo en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo.
pero también se la cumplió a los gentiles paganos como los corintios cuando Pablo les proclamó el evangelio, y también nos la ha cumplido a nosotros cuando alguien nos compartió el mensaje de Cristo. Cuando creímos y nos convertimos, y el Espíritu del Dios vivo vino a morar en ellos y en nosotros y transformó sus corazones y los nuestros. Pero ¿saben cuál era el problema con el antiguo pacto? El problema era que era algo externo. Sus leyes estaban escritas en tablas de piedra, como leemos en Éxodo 32:16. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Era algo impresionante, pero grabada sobre tablas de piedra. Y por ser algo externo, no otorgaban poder interno para poder obedecer lo que allí estaba escrito. Y por eso es que se necesitaba algo más profundo, algo radical que el hombre era incapaz de hacer. Se necesitaba una transformación o una operación del corazón. Pero el corazón ahí se refiere al hombre interior. Necesitábamos ser totalmente transformados por dentro. Por eso es que lo profetizó así Ezequiel. El doctor Christian Barnard, a lo mejor algunos reconocen ese nombre, fue el primer cirujano en la historia que realizó exitosamente un trasplante de corazón humano. Y le preguntó a uno de sus pacientes, a quien ya le había puesto un corazón nuevo, ¿le gustaría ver su corazón viejo? Y unos días después se vieron en el hospital donde se había llevado a cabo la operación, y el doctor Barnard tomó un recipiente de cristal de una alacena y fue y se lo dio a su paciente. Dentro de ese recipiente de cristal estaba su corazón viejo. Y por unos momentos el paciente permaneció en absoluto silencio. Era el primer hombre en toda la historia que sostenía su propio corazón en sus manos. Después habló unos minutos con el doctor Barnard de cuestiones técnicas, porque el paciente también era doctor. Y luego se volteó para darle una última mirada al recipiente de cristal y dijo, así que este es mi corazón viejo, el que me causó tantos problemas. Eso es lo que pasa en nuestras vidas antes de venir a Cristo. La causa de todos nuestros problemas es nuestro viejo corazón de piedra, rebelde, muerto, duro hacia Dios. Y algo muy similar a lo que hizo el doctor Barnard físicamente es lo que hace Cristo en nosotros, pero espiritualmente. Seguimos siendo la misma persona en lo externo, pero nuestros corazones son radicalmente nuevos. El Espíritu del Dios vivo ahora mora en nosotros y Dios ha escrito sus leyes en nuestro corazón para poder obedecerlo cada vez más. Ahora deseamos obedecerlo. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Es cierto que todavía luchamos contra nuestra carne, pero nuestro amor por Cristo ahora inclina nuestros corazones a desear hacer su voluntad, a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante en esta misma carta, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y notemos que además de darnos un nuevo corazón en el cual ahora mora su Espíritu, bajo el nuevo pacto, Dios también promete y lo cumple porque es fiel, darnos otras 3 cosas. Fíjense, nos cambia el corazón y lo inclina a obedecerlo porque su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros. Pero además de que su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros y nos cambia el corazón, nos da otras 3 bendiciones. En primer lugar, una nueva relación.
En segundo lugar, un nuevo conocimiento. Y en tercero, un verdadero perdón. Todo esto es parte del nuevo pacto. Véanlo ahí en Jeremías 31, en la segunda parte del versículo 33. Dios promete esto: entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por nuestra unión con Cristo, ahora Dios es no solo nuestro Dios, sino nuestro Padre. Y nosotros no nada más somos salvos, redimidos, personas que ahora sí tienen un corazón nuevo y lo quieren obedecer. No, ahora somos sus hijos amados, su pueblo. Y ahora somos para Dios lo que Él declaró en Éxodo 19:5. Escuchen estas palabras, porque yo creo que son las palabras más hermosas que se pueden escribir acerca de lo que ahora somos en Cristo. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, y aquí está hablando del pacto antiguo que nadie guardó, fíjense lo que Dios les prometía, pero que no lo pudieron cumplir. Pero nosotros sí, porque ahora Cristo lo ha cumplido por nosotros. Si guardan mi pacto, que Cristo ya lo guardó por nosotros, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si tú estás en Cristo, eso eres ahora para Dios. No nada más su hijo, no nada más su pueblo, no nada más un redimido, perdonado, justificado, santificado, lavado. Eres su especial tesoro. Y no lo somos por nuestra obediencia al pacto. Lo somos solamente porque Cristo fue obediente al pacto. Y al escribir su ley en nuestros corazones, Dios nos otorga un nuevo conocimiento de Él mismo, como nos lo promete en Jeremías 31:34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. No, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Los partícipes del nuevo pacto tenemos vida eterna por la fe en Cristo y conocemos a Dios Padre, porque así es como Cristo mismo definió la vida eterna en Juan 17:3. Escuchen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en tercer lugar, aquellos cuyos corazones han sido transformados por el Espíritu del Dios vivo, también tienen un verdadero y permanente perdón, lo cual viene también en Jeremías 31:34. Así termina ahí: pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto es algo que el antiguo pacto era incapaz de hacer, porque bajo el antiguo pacto los pecados nunca eran totalmente eliminados. ¿Saben qué pasaba con los pecados? Simplemente eran cubiertos por un tiempo por medio de aquellos sacrificios. Y de esos sacrificios estaban apuntando al verdadero perdón que solo la muerte de Cristo haría posible. Y por todo lo anterior, hermanos, es que las buenas nuevas que se predican bajo el nuevo pacto y que Pablo le predicó a los corintios y que a nosotros también alguien nos compartió, son tan maravillosas porque nos conceden todo esto desde un corazón nuevo en el que viene a vivir Dios mismo hasta conocerlo, ser su pueblo y su especial tesoro y recibir un perdón permanente y eterno. Y ahora les pregunto, ¿qué tan conscientes están de estas maravillosas verdades que ahora son una realidad en nuestras vidas, si es que ustedes son de Cristo? ¿Qué tanto meditan en estas verdades, en estas maravillas? Y ahora entiendo por qué David dice en el Salmo 19 que cuando abría la palabra de Dios, primero oraba: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Son maravillas todo esto. ¿Qué tanto meditamos en ellas?
en lugar de andar meditando en tantas otras cosas vanas. ¿Y saben por qué el Señor nos llama a meditar en su palabra y en sus maravillas todo el tiempo, día y noche? Porque al meditar en ellas somos transformados por ellas. Y permítanme decir algo a nombre del equipo pastoral, que aunque no somos apóstoles, le damos gracias a Dios de que ustedes también son nuestra carta de recomendación, escrita por Cristo mismo. Y nada nos causa más gozo que ver la manera en la que Cristo, a través de su Espíritu, los ha transformado y los sigue transformando a su semejanza. Le damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos, y por la manera en la que aman a Cristo y responden al ministerio de la palabra que Él nos ha encomendado. Le damos gracias a Dios por la manera en la que ustedes reflejan que son cartas vivas que Cristo ha transformado cuando tenemos eventos especiales aquí. Y sus vidas pueden ser leídas y observadas por todos los que vienen y ven la obra de Cristo en ustedes. Gracias por concedernos la bendición de pastorearlos con gozo y no con queja. Y mi segundo punto es que bajo el nuevo pacto el Espíritu capacita a quienes lo anuncian. Versículos 4 al 6. Pablo empieza esta última parte de este pasaje diciendo en el versículo 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Su confianza de que Él es un verdadero ministro de Cristo no proviene de una recomendación propia o de otras personas, sino de la presencia y de la actividad del Espíritu Santo en los corazones de los corintios, como acabamos de ver. Su confianza está dirigida hacia Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo en los corintios lo que constituye su carta de recomendación. Y luego en los versículos 5 y 6, Pablo ahora sí responde de manera explícita la pregunta que había planteado en la última parte del versículo 2:16. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Y cuáles eran estas cosas? Estas cosas se refiere a lo que acababa de decir en los versículos 2:15 y la primera parte del 2:16. O sea, el asombroso ministerio por medio del cual los que escuchan el Evangelio de Cristo son confirmados ya sea en vida eterna o en muerte eterna, dependiendo de cómo responden a ese mensaje. La respuesta explícita de Pablo la vemos en el versículo 5, donde declara, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Al decir que no se considera autosuficiente, está dejando bien claro que no se está recomendando a sí mismo, que es de lo que lo acusaban algunos. ¿Por qué? Porque su confianza no la tiene en Él. Tiene confianza, lo dice en el versículo 4, pero no en Él. Tiene confianza en que Dios lo hace suficiente o lo capacita. Y al enfatizar su autosuficiencia, su insuficiencia, que es lo que sí enfatiza, Pablo está aludiendo al caso de Moisés también y a la forma en la que Moisés le insistía a Dios que él no era capaz de sacar al pueblo de Egipto cuando Dios lo llamó a hacerlo. ¿Se acuerdan? Eso lo acabamos de leer la semana pasada en Éxodo. En el capítulo 3, no lo abran ahí, ahorita voy a leer una parte del 4. En el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente y le dice que lo va a mandar a Egipto para que saque a su pueblo y que hable con Faraón, Moisés empieza muy humilde, pero con puras quejas y excusas, y le dice a Dios, pero ¿quién soy yo, Señor, para que me mandes a mí a hacer esa cosa? Y Dios le dice, yo voy a ir contigo, así que tú vas a ir. Y Moisés sigue ahí diciendo, y si me preguntan que quién me envió,
¿Qué les voy a decir? Y Dios le contesta, yo soy el yo soy, diles que el yo soy te mandó. Y Moisés sigue dando excusas. Y si no me creen, y el Señor le sigue contestando todas sus excusas y le dice que va a hacer señales. Y luego en el capítulo 4, sigue con excusas Moisés. Y ven lo que dicen los versículos 10 al 12. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A lo mejor Moisés dijo, con esto ya me voy a zafar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el Señor va a ver que no soy bueno para hablar. Y vean lo que le contesta el Señor. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo? ¿Con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca. En otras palabras le está diciendo, cállate la boca. Y te enseñaré lo que has de hablar. Y al igual que con Pablo, el hecho de que Moisés ejerció un extraordinario liderazgo y sacó al pueblo de Dios de Egipto, a pesar de su incapacidad, a Pablo también Dios lo hizo capaz y suficiente. Y este patrón de la insuficiencia humana y la suficiencia divina se volvió el patrón por el cual Dios siempre llamó a sus grandes líderes y profetas y ministros. Cuando lean los libros proféticos van a ver que muchas veces los profetas le ponían peros a Dios igual que Moisés. Pero el Señor les decía, yo te capacitaré, yo te haré suficiente. Y esto nos debe recordar siempre que la suficiencia de todo aquel a quien Dios llama no proviene de sus dones o habilidades, sino de la gracia y del poder de Dios. Y aunque nosotros no hemos sido llamados como apóstoles, hermanos, les recuerdo a todos que sí hemos sido llamados a ser testigos fieles de Jesucristo y a ser discípulos en toda nación, proclamando el mismo evangelio que Pablo les anunció a los corintios. Y les pregunto, ¿a qué nos inclinamos más? ¿A darle a Dios las mismas excusas que le dio Moisés? De que no somos buenos para hablar, no sabemos explicar bien el mensaje del evangelio, no nos van a escuchar, nos van a tachar de intolerantes o de fanáticos. O estamos más inclinados a creer que nuestra suficiencia proviene de Dios y que a pesar de nuestra incapacidad o debilidad, Él nos capacitará para anunciarles el glorioso evangelio de Cristo a todos aquellos a quien Él nos envíe. Recordemos las palabras de un famoso pastor y autor que se llamaba Oswald Chambers. Y las van a poner ahí arriba. Fíjense lo que dijo Chambers. Dios puede lograr su propósito ya sea por medio de la ausencia de poder y recursos humanos o del abandono de una dependencia de ellos. A través de toda la historia, Dios ha elegido y usado a personas insignificantes porque su inusual dependencia de Él hizo posible un despliegue único de su poder y de su gracia. Y eligió y usó a personas de influencia solo, noten ese solo, usó a personas que sí tenían dones y habilidades y poder, solo cuando ellos renunciaron a su dependencia en sus habilidades y en recursos naturales. ¿Saben qué quiere decir esto? Y nos debe animar a todos. Que Dios nos va a usar a todos. No importa cuáles sean tus dones o cuál sea tu falta de dones, porque Dios es el que te va a capacitar. Si tienes muchos dones, te va a usar cuando renuncies a depender de tus dones y dependas de Él. Si no tienes muchos dones y no puedes depender de ellos, tampoco te puedes zafar, porque Dios te va a usar y por medio de su poder te va a capacitar para lograr lo que Él quiere que logres.
Y después de expresar con claridad que su suficiencia es de Dios, en el versículo 6 Pablo concluye de esta manera: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora Pablo sí menciona específicamente el nuevo pacto, al cual ya se había referido de forma indirecta en el versículo 3. Y recuerden que está hablando del nuevo pacto de la gracia, que como ya vimos, tanto Jeremías como Ezequiel habían profetizado, y el cual fue inaugurado por la muerte de Cristo. Cristo mismo lo dijo así en Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y Pablo dice ahí, es ministro competente o suficiente de este nuevo pacto en virtud de su llamado mientras iba camino a Damasco. ¿Recuerdan? Cuando era perseguidor de la iglesia, cuando odiaba a Cristo y en el camino a Damasco a traer prisioneros a los cristianos, se le aparece el Cristo resucitado. Y ahí le pregunta, ¿recuerdan? Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo nomás contesta, Señor, ¿quién eres? Y Cristo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le hace el llamado, pero ven ahora, porque te voy a enviar a que proclames aquellas cosas que has visto y aquellas en las que me presentaré a ti. Así como llamó a Pablo en el camino a Damasco, así también había llamado a Moisés a ser ministro del antiguo pacto en la zarza ardiente. Y el nuevo pacto viene a reemplazar la imposición externa de la ley sobre un pueblo de corazón rebelde, de corazón de piedra, muerto espiritualmente, incapaz de guardar esa ley. ¿Y con qué lo reemplaza? Ya lo vimos, con una transformación interna mediante la cual el Espíritu Santo viene a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, o sea que da vida. Y viene a morar en las personas y a escribir la ley ahí en el corazón de un pueblo perdonado, en el que todos, desde el menor hasta el mayor, conocen al Señor. En otras palabras, bajo el antiguo pacto, la letra mata porque anuncia, en el libro aquel que les dio por medio de Moisés, anuncia la letra, la voluntad de Dios, anuncia los mandamientos de Dios, pero no da la capacidad para obedecerla. Y por lo tanto, toda persona queda bajo el juicio de Dios por quebrantarla. ¿Y qué es ese juicio? Es muerte y muerte eterna. Pero el Espíritu da vida. ¿Por qué da vida? Porque el Espíritu es el único que puede transformar nuestro corazón y al hacerlo nos otorga a los creyentes la motivación y el poder para obedecer la ley de Dios. En conclusión, así como las vidas transformadas de los corintios demostraban que el ministerio de Pablo era legítimo, ¿por qué? Pues porque les había predicado al único que puede cambiar corazones por medio de su Espíritu, al Cristo que inauguró el nuevo pacto con su muerte. Del mismo modo, hermanos, nuestras vidas transformadas son evidencia de que nosotros también se nos ha proclamado el mismo evangelio de Cristo que cambió nuestros corazones y nos hizo partícipes de las bendiciones del nuevo pacto. Y además de lo que ya les dije ahorita, que los animo a meditar en estas bendiciones, en esas promesas que ahora son nuestras, a meditar en ellas todo el tiempo. Creo que otra importante aplicación que debemos hacer de este mensaje y que es muy fácil pasarla por alto cuando leemos las promesas del nuevo pacto es lo siguiente, pónganme mucha atención.
leemos que Él nos va a dar un nuevo corazón y nos encanta eso. Leemos que va a mandar a su Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, a vivir adentro de nosotros y eso también nos encanta. Leemos que vamos a ser su pueblo, su especial tesoro. Leemos que lo vamos a conocer de una manera más íntima. Leemos que vamos a recibir el perdón eterno. Todo eso es maravilloso. Pero pasamos por alto. ¿Para qué prometió Dios todo eso? ¿Para qué envió a su Espíritu a vivir en nosotros y a cambiar nuestro corazón? ¿Para qué nos hace ser ahora su pueblo y su tesoro? ¿Para qué nos conoce y lo conocemos? ¿Y para qué nos perdona? ¿Qué leímos tanto en Ezequiel como en Jeremías? ¿Saben para qué hizo todo eso? Para que cumplamos sus ordenanzas, para que obedezcamos su voluntad. Pero ¿saben por qué lo pasamos por alto? Pues porque también perdemos de vista cómo lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Lo vamos a hacer por su Espíritu que mora en nosotros. Así que les quiero dejar como aplicación que lo crean. Crean con todo su corazón lo que esto implica. ¿Saben qué implica todo esto? Que ahora sí podemos obedecer todo lo que Dios nos mande. Todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y entonces, no se vale que ninguno que seamos de Cristo diga, no, pero esa parte de mi vida, con eso nunca he podido y no voy a poder. Si Él vino para romper el dominio del pecado en nuestras vidas, y no estoy diciendo que ahora vamos a vivir en obediencia perfecta, no, pero estoy diciendo que ningún pecado tiene por qué enseñorearse de nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia del nuevo pacto y no bajo la ley. Y Él vino para hacer posible que podamos obedecer en todo. Y no todo el tiempo, porque todavía hay pecado en nosotros. Pero ¿saben qué? Debemos obedecer la mayor parte del tiempo. Esa es la transformación que Él está realizando en nosotros. Que se vuelva la regla y no la excepción. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive dentro de nosotros. Y porque lo amamos y queremos obedecer, ¿sí o no? Entonces nada más hay que creer que sí podemos, porque su Espíritu ya está en nosotros, hermanos. Créanlo. Y dejen que Él obre en ustedes. Y otra aplicación que se deriva de lo anterior es estar atentos a la dirección del Espíritu Santo y anunciarle el Evangelio a todos aquellos a quienes Él nos dirija y no dándole excusas de por qué no podemos. Él nos va a capacitar para hacerlo. Amén. Y a los no creyentes, con esto termino, a los que están escuchando este mensaje y todavía no le han entregado sus vidas a Jesucristo, con todo respeto, pero también con toda honestidad, les tengo que decir que todavía tienen un corazón de piedra y están muertos en sus delitos y pecados. Y que el único que puede hacer esa operación interior, esa transformación radical en ustedes, es el Espíritu del Dios vivo, si ustedes deciden creer en Jesucristo, pero no nada más con la mente, sino creer con su corazón y entregarle todo a Él, para que reciban todos estos beneficios, para que ustedes también se vuelvan su especial tesoro y lo conozcan y sean su pueblo y pasen la eternidad con Él en gloria. Así que los animo, si no lo han hecho, a que lo hagan hoy mismo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Vamos a orar.